Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que se ocupa semana tras semana de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y este es nuestro temario. Para empezar, vamos a hacer un repaso a la agenda política, los nombramientos, el contralor, los ministros, los que se caen, los que llegan, los que sí funcionan, Carlos Ferrari, mejor dicho, todas las cosas del gobierno Petro, el Congreso y las cosas que vienen pasando. Después vamos a hablar sobre procesos étnicos muy interesantes. Por un lado, la promesa de la implementación de la Ley 70 de 1993 de propiedad colectiva de la tierra para comunidades afrocolombianas. Después de eso vamos a hablar sobre los acercamientos de la JEP a la justicia ancestral afrocolombiana en busca de avanzar en el macrocaso 05 en el norte del Cauca, y de la misma manera de los mecanismos de protección a líderes sociales que vienen buscando implementarse desde el Congreso y que van a ser su piloto precisamente en ese departamento, el departamento del Cauca. Y después vamos a hablar sobre la dura acusación que hacen 3 soldados al coronel Benjamín Núñez por el asesinato de 3 jóvenes a los que se acusó de ser parte del Clan del Golfo, pero que parece que se trata de asesinatos a civiles, es decir, otro caso de los mal llamados falsos positivos. Todo en medio de lo que fue, y eso lo documentamos, el plan pistola del Clan del Golfo. Como ven, el temario está bastante nutrido, así que vamos pues a arrancar. Empezamos nuestro episodio, como es habitual, con un repaso a la agenda política, las noticias pequeñas, que no son pequeñas en realidad, y las cosas menudas, que de ninguna manera son menudas. Nombramientos, designaciones y todos los pasos que va dando poco a poco en el Congreso y en la designación de los puestos en el Ejecutivo, el gobierno de Gustavo Petro. Para hablar sobre estos temas se encuentra con nosotros Claudia Ospina, politóloga, creadora de contenidos y divulgación sobre ciencia política y actualidad política nacional, para las redes sociales, que además es la editora digital de Mesa Capital, la franja de opinión del Sistema de Comunicación Pública Capital, a la cual, por supuesto, pertenece este podcast. Claudia, bienvenida a Capital Político una vez más y muchísimas gracias. Hola Santi, gracias por la invitación. Vamos a empezar hablando de la noticia de la semana, o lo que parece ser la noticia de la semana, y al menos de las 2 siguientes semanas, que es la elección del Contralor. Se hablaba antes de la llegada del nuevo Contralor de una candidata que era puesta por Carlos Felipe Córdoba, el actual Contralor General de la República. Se hablaba de una lista completa que había sido puesta por el gobierno Duque y por a quien muy cariñosamente le dicen Pipe Córdoba, pero terminó llegando finalmente, y después de 2 listas fallidas, un candidato que traía el guiño del gobierno. ¿Cómo pasó esto? Bueno, la elección del Contralor ha sido bastante polémica desde antes de que llegara el actual gobierno presidencial, porque, bueno, las listas normalmente las hace el gobierno saliente, entonces por ese lado pues es normal que pase. También es importante que se sepa que las personas que están postulándose para este cargo no es como que llegan porque sí, sino que tienen que pasar unos exámenes, unas entrevistas, tienen que tener un nivel profesional, pues una experiencia, pero se cayó una de las listas porque no había el suficiente número de mujeres y porque había una persona que no cumplía la edad al momento de haberse hecho la lista. Ahí es que piden que se cambien los candidatos, y la más opcionada era María Fernanda Rangel. De hecho decían que era la candidata de Roy Barreras cuando él ya estaba empezando a ser el posible presidente del Congreso. Y como pasa normalmente en este país, porque así llega el gobierno del cambio, las cosas, yo siempre digo, el gobierno puede cambiar y las personas pueden cambiar, pero hay muchas maneras, buenas o no, de hacerse las cosas en este país que van a seguir sucediendo, y en eso nos tenemos que preparar como ciudadanos. No es como que llegó alguien distinto o aparentemente distinto y entonces toda la manera de hacer las cosas va a cambiar, ¿no? Así funciona, y es un cargo que al final es político, donde esos candidatos se van ganando, siempre llegan con la ayuda de algún partido,
que él de hecho fue diputado por el Partido Liberal en algún momento, entonces se asume que viene de pronto apoyado por el Partido Liberal, pero para ganar los votos del Congreso pues tienen que empezar a mover sus fichas y se volvió ya el candidato fuerte, tanto que María Fernanda dice, no, yo pues para qué sigo acá, me retiro, y permite que prácticamente todos los partidos apoyaran a este nuevo contralor, con algunas excepciones, porque hay unos votos en blanco, personas que decidieron pues no apoyar esto porque no están de acuerdo, no les gusta. No está ni mal ni bien la persona, es decir, yo no puedo venir a decir si este contralor es bueno o no, porque eso no se sabrá después, pero particularmente a diferencia de lo que ha pasado en otras elecciones, pues es apoyado tanto por el gobierno como por la oposición, porque normalmente la oposición siempre vota en blanco o vota por otro candidato. Esta vez tanto el Centro Democrático como el Pacto Histórico votaron por el mismo candidato y ahí sí hay una diferencia. Queda entonces la incógnita de si eso es bueno o malo, pero se habla mucho de que como se hizo con el guiño del gobierno, este pueda ser o posiblemente sea un contralor de bolsillo. ¿Es un contralor de bolsillo Carlos Hernán Rodríguez? Yo no creo necesariamente que sea un contralor de bolsillo y en el discurso, pues bueno, uno tiene que darle el voto de duda a la gente, creer en lo que dice y pues en el discurso él dijo que no, que iba a ser bastante objetivo con su trabajo. Más allá de si es o no de bolsillo, yo siento que la propia elección de contralor está mal, porque no tiene sentido que las personas a las que él va a investigar sean quienes lo eligen. Así la lista sea hecha, porque ahí se supone que esa es la manera de volverlo un poco más objetivo. La lista es hecha por el gobierno anterior, pero lo terminan eligiendo los congresistas actuales y la mayoría de gobiernos en este país llegan con el Congreso a su favor, entonces pues son congresistas al favor del gobierno, entonces se vuelve un círculo vicioso donde nunca van a ser independientes porque siempre son elegidos por los mismos a los que se supone va a investigar. Pues es que la sola idea de la meritocracia es mentira si por meritocracia siempre llega gente de maquinarias políticas, ¿no? Exactamente. ¿Qué sucede ahorita que yo siento que es la diferencia con las otras elecciones, que fueron tan pésimos los que han venido, tanto de Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, que la gente está muy pendiente de ver ahora quién va a llegar y qué va a hacer, aunque el Contralor pasado, pues más allá de ser un gran amigo del fiscal y haberse ido de vacaciones durante la pandemia, mm, creo que de resto con que la gente lo ignora mucho, pero sí estamos muy pendientes como ciudadanos ahora del proceso y volvemos a lo mismo que ya hemos dicho en otros podcasts, la gente tiene demasiada esperanza en este gobierno como en hacer cosas distintas, entonces se choquean mucho con que todo funcione igual que siempre, pero pues como ya lo dije, no es culpa ni siquiera de Petro o del que llegue a la presidencia, sino que ya hay un sistema bueno o no, corrupto o no, como lo quiera nombrar la gente, que ya funciona así, que eso es muy difícil de cambiar, aunque Roy Barreras ya dijo que va a pasar un proyecto pues para que esa elección cambie porque no tiene sentido. Siempre les ha parecido que tenía sentido, pero ahora no. ¿Cómo se supone que tendría sentido? ¿Quién debería postular? ¿El Consejo de Estado? Sí, ellos piensan más en una figura donde no sea tan política la elección, porque es que el Congreso no solamente elige a Contralor, elige Procuraduría, elige Fiscalía, elige Defensor del Pueblo, con ternas y cosas distintas que en este momento no me acuerdo bien No, eso decirlas, está, no. pero al final se vuelven muy políticos porque son personas que dicen, por ganar tengo que, bajo no sé qué negociaciones, empezar a ganar votos de todo lado. Y esas negociaciones que se hacen debajo de la mesa es las que uno como ciudadano desconoce completamente y no sabe si ahí se mueven puestos, si se mueven que les perdonen casos, que les den más pasitos, no sé. Y ya en ese tipo de elección, pues ya es muy difícil que tú elijas a quién te va a investigar. No tendría sentido. Hay más designaciones que han llamado la atención. Está el nombramiento del nuevo ministro de las Ciencias. Es Arturo Luna, que viene con un problema y es que venía, hasta donde entiendo, demandado por incumplimiento de contrato por el El ministerio. Ministerio de las Ciencias. Entonces, ¿ahí qué pasa? Esa designación que en esta semiocracia petrista, gobierno del mensaje y del símbolo, ¿qué mensaje envía? Pero además de eso, ¿qué con esa demanda? Sí, es que las designaciones definitivamente, yo a veces no sé si reírme o llorar, porque son cosas que además, yo digo, pues se saben desde antes. Este señor siento yo que
que tiene todos los méritos para ser ministro, la experiencia, es doctor, viene también de, no me acuerdo exactamente de qué municipio, pero pues es como esa gente que ha luchado, que viene de abajo y se ha ganado su vida a pulso, entonces tiene muchísimo mérito. Pero sí, de hecho yo escuché una entrevista de él donde él dice, sí, es que tengo una investigación que el mismo ministerio que ahora voy a dirigir me la está haciendo, que ahí es cuando uno dice, entonces, ¿cómo va a funcionar? O sea, ¿cómo avanza una investigación donde el que ahora es la cabeza? ¿Será que va a dejar, no dejar? Pero él lo que dice muy tranquilamente es como, ese proceso seguirá, y yo tengo mi defensa y tengo mi manera de demostrar que soy inocente y no voy a interrumpir la investigación. Pero sí son cosas que ya a la opinión pública pues se ven, el gobierno le da pan al que necesita criticar. Y en este caso pues es ver qué pasa, porque no sabemos bien, o sea, yo de lo que escuché es como que si existe un problema ahí de un procedimiento que tuvo cuando iba a trabajar en el ministerio, pero de ahí en adelante no sé, tocaría mirar muy bien la investigación de en qué, en qué va y quiénes están ahí metidos como investigándolo para que de verdad eso sea el inocente o no, pues termine en el proceso que es, que esa es al final la garantía que necesitamos, que como ministro no interrumpa lo que ya tenía ahí, pero pues son cosas que lamentablemente es un lunar ahí que le sale a una muy buena, un buen nombre en un ministerio, porque la verdad pues sí es muy bueno. Tiene dos conflictos más el gabinete de Petro. Uno es Mary Gutiérrez, entrante, o bueno, esperante o Sí, pendiente ministra de las es el TIC. único ministerio que todavía no hay una posesión oficial. Exacto, que traía consigo dos problemas. Uno, que tenía demandado al Estado colombiano desde Programamos Televisión, si no Sí, estoy mal, que es la programadora que ella dirige, la productora que ella dirige, o dirigía, pues porque ahora está pendiente de su posesión, pero además de eso salió que estaba implicada en un lío por acosar las demandantes. a demandantes en un predio, en una cosa en donde además hay un video que fue publicado por la revista Cambio, en donde aparece Holman Morris, que es o era su pareja. Entonces, bueno, este lío de Mintic, ¿qué? ¿No? Usted misma en sus redes tenía que ella ni siquiera tenía una foto en Google, no era una persona visible, no era una persona conocida, no era una persona conectada. ¿De dónde sale esto y qué futuro puede tener? Porque la tienen todavía ahí en espera. Sí, es que el MINTIC para mí es uno de los ministerios más importantes. Primero porque estamos en esta era de la tecnología, sí, de la innovación, de que de verdad Colombia logre ser un país conectado en su totalidad. Entonces, tener una persona a la cabeza que no tenga absolutamente ningún recurso digital me parecía ya un poco extraño. So, uno de verdad se imagina una persona muy buena en ese ámbito y ella ni biografía, ni foto, una foto de pésima calidad. Me acuerdo mucho que todos los medios eran como, ¿quién es este ser humano? ¿De dónde salió? Entonces ya ahí empezó un poco mal. Lo que me parece curioso es que ha pasado ya, pues ya vamos a cumplir 2 semanas este domingo desde que se posesionó Gustavo Petro y es como que no pasa nada, como que se quedó ahí flotando, ella sigue insistiendo, se sigue defendiendo en Twitter diciendo que ella tiene todo para ser la ministra, pero tampoco Petro dice sí, 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 no. Y ahí se vuelve al juego de, o por lo menos en el caso de ella había rumores de que era pues ficha de un partido, que es el partido de la U. Entonces también es como si el partido de la U estuviera dando la cuota ahí a ver a quién ponemos que no sea ella sino otra persona. Entonces son las mismas figuras negativas de cuotas para partidos en los ministerios, sin importar de verdad que sean personas que sepan muy bien del tema. Pero pues ya está pasando mucho tiempo. Yo creo que es importante que él o la posesione, cosa que va a estar muy mal, porque pues si tiene demandado al Estado y a nombre, pues, o sea, ella es la principal, no creo que tenía que el 96% de las acciones de esa programadora, pues era como la dueña y señora. Entonces, si ya tiene demandado al Estado, pues eso no lo va a poder cambiar y va a terminar obviamente truncando lo que ella va a hacer como ministra, pero sí es un ministerio muy importante que tuvo muchos escándalos en el gobierno Duque y que lo ideal sería pues que pusieran una persona idónea, pero ahí son negociaciones que no sé qué prometió o a quiénes les prometió ese ministerio. Y por esa razón, pues este es el día en que todavía no sabemos quién va a dirigir esa cartera. Y sobre todo que no teniendo
un trámite fácil. No es como que a los partidos les falten candidatos o candidatas para nada, ¿no? Si él Ujú. quiere una ministra de las TIC, pues también hay otras opciones y sin embargo sigue ahí manteniéndola. Y tiene que Hablando, ser mujer y tiene que ser mujer para por la que, paridad. sí, para que mantenga la paridad que tiene ahorita. Hablando de cuotas y de problemas, Guillermo Reyes, ministro de Transporte, cuota, como no, del Partido Conservador, que obviamente no se iba a quedar sin un ministerio en ningún gobierno, nunca en la historia, ¿no? Tiene problemas, ¿no? Le aparecen cada vez más casos de plagio. Venía además, cuando él estaba aspirando a ser ministro de Justicia, con estos problemas señalados por Rodrigo Primni, a quien ahora, como ministro de Transporte, amenaza con demandar por unos plagios que están bastante bien demostrados, lo cual Ujú. obviamente creo que va a meter al ministro Reyes en problemas y expresando antes de dar paso a la pregunta toda nuestra solidaridad con Rodrigo Primni, que obviamente se está viendo hostigado judicialmente por un ministro, lo cual obviamente no es una situación ni favorable, ni provechosa, ni positiva, ni nada. Ahora, ¿qué va a pasar con este señor? Guillermo Reyes, Ministerio de Transporte, que es una cartera grande, no es un ministerio de gran visibilidad, pero es un ministerio que maneja una cartera gigante, maneja la Agencia Nacional de Infraestructura, maneja mucha plata y pues los contratos de vías son los contratos más grandes. No en vano está aquí metido hasta Florentino Pérez, presidente y dueño del Real Madrid. ¿Qué va a pasar con Guillermo Reyes? Es que además este tema del plagio es, o sea, yo siento que la gente lo ve muy lejano, ¿no? Como, ay, pero eso no es tan grave, o sea, cogió ahí como unos pedacitos de cosas, sino en el caso de él está demostrado que prácticamente copió textos completos de una persona además que ya murió, que pues está su hijo como metido en la defensa de este tema y que era muy amigo, el señor, ahorita se me olvida el nombre, pero era muy amigo de Rodrigo Primi, entonces por eso Rodrigo como que sale también a defender. ¿Qué es lo que a mí sí me parece negativo de esto? Ya en temas de comunicación y de estrategia del gobierno de Gustavo Petro, que el nombre de Guillermo Reyes desde el día uno era polémico, antes de que él se posesionara. Pero así será el poder que el señor tiene o la cuota que prometió, que a pesar de saber que iba a ser polémico, lo termina posesionando. Obviamente decía, no, Ministerio de Justicia y que el tipo sea, denuncia como que no suena tan chévere, entonces pongámoslo de ministro de Transporte. Porque el Ministerio de Justicia es un ministerio que requiere de mucho prestigio, ¿no? Ajá. Cosa que el que ya salió, el último ministro de Justicia antes de Osuna, pues era un tipo impresentable, ¿no? Y creo que parte de lo que, o otra parte de lo mucho que jalaba para abajo al gobierno de Duque era su poca capacidad de entender las fibras que constituyen el papel de cada ministerio en la conversación pública. Y Ujú. creo que ahí termina siendo obviamente más pasable, pero de ninguna manera lo es. La persona es Juan Jaramillo, acabo yo mismo de leerlo, investigador de justicia también, por eso es conocido de PRIM. Pues Sí, era. sí, él de hecho creo que es uno de los fundadores también. Mm. O sea, pues es una persona muy cercana al que plagiaron. Entonces, no, y de hecho todos son abogados, ¿no? Entonces también todo, recuerdo mucho, mi papá que es abogado me decía, es impresentable que Guillermo sea ministro, claro, porque ya de una todos los abogados pues quieren una persona que los represente bien y ya estaba completamente mal que él llegara al Ministerio de Justicia, pero igual lo ponen otro, como creyendo que, ay, lo ponemos en transporte y ya a todos se les va a olvidar lo que hizo. Y lo que está pasando es que hay más motivos de plagio y creo que la opinión pública, así como acabaron con una congresista por plagiar una ex congresista por plagiar una tesis, porque era uribista y entonces ahí sí pues es muy grave, pues este señor también, o sea, el plagio tal cual, acabo de leer una frase que dice Rodrigo Primi, que si bien todo plagio es delito, todo plagio es condenable, al menos quien lo comete no debería ser ministro de Justicia en ese momento de un gobierno que quiere cambiar este país. En este caso, pues es ministro de Transporte, entonces es otro nombramiento más que tiene como el porqué. Y ahí es donde yo digo, está pesando mucho más lo que se comprometió a darle a los partidos tradicionales con tal de que lo apoyaran en segunda vuelta, que es su real, bueno, en segunda vuelta y en el Congreso, porque pues el Partido Conservador es partido de gobierno,
que su deseo real o su promesa real de cambiar el país, porque pues... Pero ahí la pregunta que me surge, y temo estarlo preguntando, pero igual por favor contéstenme en Twitter o en la red que quieran, ¿no hay mejores godos? O sea, ¿no hay mejores godos para poner que no sea una persona que está cargando con unos conflictos que terminan además dañándole el camino al mismo gobierno? Entonces no es como que se gane un problema pero solucione muchos otros, tampoco está solucionando nada. Lleva 2 semanas de gobierno y ya tiene ese problema encima. Varios, ¿no? Porque DNP también le tocó cambiarlo. Ah, esa es la otra, Ferrari. Pero lo de Ferrari es un asunto de trámite, ¿no? Porque tiene Porque, doble nacionalidad. sí, porque es la nacionalidad colombiana es por adopción, creo que se llama legalmente, entonces no, por ley no puede, pero el tipo pues no tenía ningún otro problema, era una persona con todos los méritos para estar en el DNP. Pero además es extraño porque Laura Gil es viceministra, es vicecanciller y Sí, ella es uruguaya de nacimiento, colombiana por ciudadanía. de hecho hay gente que dice que probablemente también se va a caer ese nombramiento, Qué esperar. locura. Pero en este caso sí, lo mismo que tú dices, es imposible que en el Partido Conservador no haya otra persona que no haya plagiado tantas veces. Yo de verdad no lo sé, pero es posible Pero es que... posible que haya alguien sin ningún problema para ocupar un cargo tan importante como un ministerio. Para cerrar esta entrevista y siguiendo con el tema de la lealtad, hay otro par de designaciones que llaman la atención, pero en realidad son 4. Entonces vamos a hablar un poco de la designación de el ex senador liberal Velasco. Uh-huh. Vamos a hablar sobre el nombramiento al frente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ya que hablamos de Mintransporte, y de los 2 exmilitantes del M-19 que llegan, uno a la Unidad Nacional de Protección y otro como director del Departamento Administrativo de Inteligencia. Entonces, en la Unidad Nacional de Protección llega Augusto Rodríguez y Alberto Casanova es el de Nacional de Inteligencia, director nacional de inteligencia. Los dos son exmilitantes del M-19, personas muy cercanas a Gustavo Petro y que trabajaron también en la alcaldía de Gustavo Petro, entonces son personas como muy de la lealtad y del círculo de confianza del presidente. Luis Fernando Velasco quedó como alto consejero presidencial para las regiones, me parece muy acertado ese... Había un rumor corriendo que se iba para Ecopetrol, ¿no? Sí, que iba a ser presidente de Ecopetrol, que no me parecía pésimo en ese cargo, pero en este sí lo veo mucho. Luis Fernando siempre ha sido o fue un congresista muy activo, muy cercano a todo el mundo, Muy como visible. demasiado visible, entonces creo que puede, en un cargo que sí necesita mucho de PR y de estar hablando como con todas las regiones y de articular bien lo que se hace el gobierno y lo que hacen ya territorialmente, me parece muy bueno, muy buen nombre. Y el presidente de la ANI, que se llama William Camargo, y él también trabajó en la alcaldía con Gustavo Petro, entonces, pero sí, entonces estos son los últimos nombramientos que se conocen de Gustavo Petro. Y se sabe que va a seguir sacando militares, que ese es el otro tema que, bueno, ya le dedicaremos, yo creo que un capítulo entero a hablar de eso, y es la relación del nuevo gobierno con la cúpula militar, la gente que ha echado, la gente que sigue con investigaciones, los ajustes que tiene que estar haciendo en este momento el ministro Iván Velázquez y sobre todo la relación que ha tejido, ¿no? La impuntualidad con la cúpula, pero la presencia ahí firme con la tropa, los mensajes que eso manda y pues la forma como poco a poco sigue configurando un gobierno, ¿no? Creo que para el estado de ansiedad general se siente demoradísimo y yo en este momento ni siquiera me acuerdo cuánto se demoraron los gobiernos anteriores en configurarse, entonces es posible que estemos hablando sobre los mismos tiempos, pero la ansiedad de todo el mundo de que de repente, ¿no? Ya se opere ese cambio en Colombia está pesando muchísimo. Sí, sí, yo siento a la gente súper afanada, como ya pasó una semana y como, bueno, es que también tenemos un factor distinto, y es que acá la prensa se comporta pues, de manera diferente con Gustavo Petro a lo que se comportó con Iván Duque. Recuerdo muy bien que para semana, el primer año de Iván Duque fue de aprendizaje. Para Gustavo Petro en una semana ya tenía que haber resuelto el país porque si no Sí. es el colmo. Entonces, también eso hace que uno sienta esa presión de necesito ver resultados ya cuando pues hasta ahora pues, llevan 15 días en el gobierno. Un año de aprendizaje versus una quincena de incumplimientos. Total, y de fallas, y lo titulan así como el traspiés, los incumplimientos, todo es como súper negativo, pero es porque el lenguaje de la prensa obviamente es muy distinta con el actual gobierno. Muy bien, pues Claudia, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Capital Político una vez más. No, no, con gusto, y seguiremos pendientes a ver qué pasa
especialmente con Mintic, a ver quién queda en esa cartera. Gracias, Santi. Nosotros continuamos hablando sobre los procesos al interior de las comunidades y las poblaciones afrocolombianas. Una población que en realidad es muy grande y que está dividida en 4 sectores. O sea, se trata obviamente de un proceso muy complejo, pero existen pues, ciertos procesos que llaman nuestra atención y sobre esos vamos a hablar con Ari Aragón, secretario técnico de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afro CNOA y asesor de proyectos de la Unión Afro del Cauca. Ari, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por este espacio y estamos interesados en compartir la experiencia que se ha venido realizando a nivel nacional a través de la CENOA y en el departamento del Cauca a través de la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas UAPRO. Y me acompaña en esta sesión el compañero Kevin. Muy buenas tardes a todos y todas. Casina Potarde, Manga Fince, a todos los presentes y a quienes nos escuchan. Mi nombre es Kevin Olmos, integrante de esta familia que somos, de esta organización que somos, que construimos y que trabajamos. Se encuentra también con nosotros Astolfo Aramburo, abogado del proceso de comunidades negras de Colombia. Astolfo, bienvenido a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo. Primero, por favor, hablemos sobre la justicia. ¿Cómo observan ustedes el acercamiento de la JEP a modalidades ancestrales de justicia que están enclavadas en la tradición afrocolombiana como un método para seguir buscando justicia con componente étnico, esta vez en el caso o en el macrocaso 05? Bueno, yo creo que para la comunidad afro a nivel nacional, pues nosotros hemos venido vinculados a la sociedad colombiana con una serie, digamos, de estigmas donde la mayoría de nuestra población ha sido afectada por factores de racismo o xenofobia, y eso ha hecho que muchas veces por esos aspectos de discriminación racial que ya hacen parte de la estructura del país, eso también se vuelve como un elemento que se vuelve también negativo cuando se tiene que aplicar el tema de la justicia, porque a veces por esa condición muchas veces también se considera como un castigo cuando se habla de temas de justicia. En ese sentido, la apuesta por una paz integral, por una paz inclusiva, la hemos dado siempre, no solo a partir del acuerdo de paz, sino que nosotros nos consideramos como hacedores de paz. Pero en el marco de los acuerdos de paz vimos una oportunidad grandísima para que las comunidades y los grupos étnicos, en particular los pueblos negros, pudiéramos estar representados en las acciones políticas que se tomaran al respecto. Y una de esos asuntos tiene que ver con la justicia que el acuerdo de paz contemplaba o contempla, ¿cierto? La justicia transicional, por eso entonces hay un capítulo étnico que también plantea unos principios y salvaguardas, y en ese escenario entonces la justicia especial para la paz considera a las autoridades tradicionales como sujetos de escenarios de diálogo para las medidas que se tengan que tomar. Históricamente podemos decir que la comunidad afro ha ido creando sus formas para resolver los conflictos, y creo que el elemento más importante en la historia de la comunidad afro ha sido el poder de la palabra. Nuestros mayores y mayoras siempre acudían a la conciliación y el diálogo como una forma de resolver. La comunidad afro históricamente ha sido una comunidad pacífica y ha sido una comunidad resiliente frente a las dificultades. Y en medio de las adversidades que le ha tocado vivir o padecer, siempre ha habido las posibilidades de poder dialogar para resolver. Y básicamente la palabra ha estado en poder de los mayores, y podemos decir que el resumen general ha estado en poder de la palabra. En ese orden, pues nosotros hemos compartido
nuestra forma, digamos, de entender y de resolver los conflictos por vía pacífico, y hemos vivido, digamos, en comunidades donde el sistema, digamos, imperante ha planteado una justicia que muchas veces desconoces los factores que tenemos nosotros, los factores socioculturales. Y eso ha dado la posibilidad que nosotros empecemos a construir desde la comunidad a través de los diálogos y de los conversatorios y de la sapiencia de los mayores, para ir creando una justicia que sea inclusiva, que recoja especialmente lo que tiene que ver con las problemáticas y las dificultades que hay en los territorios. Y eso es que ha hecho posible que nosotros hoy en los territorios nuestros estemos hablando de Tribunal Afro, que es casi la posibilidad de acudir a esas relaciones comunitarias para resolver las dificultades que se tienen en los territorios. Bueno, sobre el particular, la JEP en relación a la justicia ancestral afro y a los procesos reivindicativos ha sido realmente importante. La JEP ha reconocido, puesto que tiene un modelo de justicia restaurativa, el modelo de tribunal ancestral afrocolombiano como un modelo necesario dentro de los contextos étnicos afrocolombianos, puesto que recogen pues las necesidades en tanto resolución de conflictos en los territorios. Y eso es muy importante porque pues, el macrocaso 005 es un macrocaso que es muy específico sobre el territorio, ¿no? Sur del Valle y norte del Cauca y todo lo que se gesta en ellos. De manera que la JEP ha sido como ese puente que lleva a un camino que revela unos procesos que históricamente han estado dentro de los territorios, pero que han sido ocultos por un modelo de justicia ordinaria que no recogía estas necesidades. Es muy diferente, por supuesto, a lo que trabaja el modelo de la justicia indígena, puesto que aunque tienen muchos paralelos, hay la diferencia en relación al territorio es importante y merece mucha investigación, que es lo que se está haciendo desde el territorio caucano en la organización, y por eso se propuso el modelo de tribunales ancestrales de justicia afrocolombiana. Frente a los avances, el sabor es agridulce. Uno podría decir que la JEP está haciendo su mayor esfuerzo para que las comunidades negras participen de una manera, digámoslo, reconociendo esas particularidades. Eso hay que reconocerlo, el esfuerzo de la JEP. Sin embargo, también hay que decirlo, y sin ánimo de culpar a la JEP, porque no es necesariamente el asunto, pero también es cierto que la justicia transicional no está logrando resolver uno de los elementos centrales, y es la garantía en la no repetición. Entonces, la participación de las comunidades está incluso coaccionada, está limitada, la gente se siente asustada, la gente no quiere en algunos escenarios decir, contar lo que está pasando, y las medidas, digámoslo, de justicia que se están tomando ahí, digámoslo, la gente siente que con eso no está resolviendo la situación concreta. Entonces la gente está participando, las autoridades están, de alguna manera, se sienten, digámoslo, que el proceso las está teniendo en cuenta, pero repito, las medidas son muy limitadas hasta el momento. Cuénteme un poco en qué consisten estas formas ancestrales de justicia. Esa justicia ancestral consiste en no un objetivo punitivo de la administración de la justicia, sino un objetivo reparador dentro del marco comunitario. Se recepcionó el caso que fue presentado por la comunidad al tribunal recién creado. Luego pasó al segundo paso, que fue el estudio del caso y el envío a la instancia pertinente. Este aspecto de envío a la instancia pertinente es el que nos garantiza el que el tribunal funcione acorde a la ley y al derecho también internacional humanitario, puesto que en ese estudio del caso se puede evidenciar si el caso debe ir a una instancia no alternativa como el tribunal, sino como la justicia común a todos. Luego viene la deliberación del caso y la citación. Ahí ya es cuando se sabe si el caso lo puede entender la sabiduría ancestral o no, y se aplican los diferentes tipos de sanciones. Por ejemplo,
los abuelos no constituían lo que es el armazón de la justicia dentro de un algo específico. Esto es la justicia, sino que la justicia era una construcción alrededor de la comunidad. ¿En qué consiste esa justicia? Entonces, en resarcir, en reparar, en curar y no solamente condenar. Vemos que un joven que sale de prisión es normalmente prejuiciado, se presenta mucho que no es aceptado de nuevo por la comunidad, por más que tenga intención de cambiar, la intención de cambio, puesto que ya está bañado pues, de ese concepto de carcelario. ¿Y por qué? Porque en esos encierros no se educa, no se enseña específicamente a cómo transformar el espíritu de diferentes ámbitos, en cambio esta justicia se enseña eso. Entonces ponemos a que el joven que tiene este problema de los territorios, por ejemplo, se llaman a los adultos mayores de la comunidad, se escuchan a los adultos mayores, entonces la mayoría dice no, es verdad que el lote empieza en el Piñal y el otro dice no, es verdad que el lote empieza en el Guayabo, la mayoría decidió que era en el Piñal y entonces se decidió que era en el Piñal, entonces así se fue solucionando el problema y se firmó un acta de compromiso entre las partes y eso constituyó pues que el problema se dejara de ser un lío. Y por último, pues la deliberación y las sanciones, pues como dije anteriormente, tenemos sanciones que son sanciones sociales y comunitarias, sanciones penales y sanciones laborales. Las más comunes dentro de la justicia ancestral son las sanciones laborales en relación a trabajar la tierra para un cultivo o en trabajar una sequía para el desagüe, etcétera, anteriormente. Entonces nosotros ahora lo que hacemos es adaptar esos principios ancestrales a las formas contemporáneas que hemos podido heredar. Puedo, digamos, complementar que cuando hablamos de ancestros estamos hablando de sabiduría, hablamos de conocimiento y hablamos de los mayores. Y cuando hablamos de esos elementos ancestrales o esa sabiduría, nosotros recogemos 5 temas, 5 palabras que son muy importantes en la dinámica de las comunidades afrocolombianas. Un primer aspecto es el tema de solidaridad. Y cuando hablamos de solidaridad, hablamos de compartir. Y por eso cuando se habla de justicia hay que mirar qué afecta a esa solidaridad y ese compartir. El segundo es el concepto, digamos, de la justicia. Y para nosotros la justicia es como darle a cada cual lo que quiere, lo que necesita. El diálogo hace uno del elemento importante para poder avanzar o poder resolver cualquier dificultad. Todo se puede resolver cuando hay diálogo. El tema de la concertación es la forma fácil de poder ponerse de acuerdo y cualquier dificultad cuando hay concertación y es escuchar a cada uno, cada parte puede poner sus puntos de vista y finalmente se llega a acuerdo. Y como un resumen está el tema de la unidad. Lo que se busca a través de temas como el tribunal es que la comunidad siga unida y por eso la unidad para nosotros lo vemos como la integración. Es posibilitar la unidad, la concertación, el diálogo, la justicia y la solidaridad son los elementos básicos que se trabaja en las comunidades afro como una forma. ¿Cuál podría ser una solución para eso? ¿Será que este acercamiento reciente a las modalidades ancestrales de justicia va a permitir que sea más expedito el proceso? Hay que recordar aquí que el macrocaso 05 es precisamente un caso de especialización territorial entre el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, que es una región especialmente golpeada por muchas formas del conflicto. Ya vamos a llegar a eso, pero cuénteme entonces cuál podría ser una solución para estas inconformidades que existen y para esta percepción de que no se está solucionando las cosas a la velocidad que se quisiera. Mira, medidas de fondo, las medidas de fondo superan incluso lo que hoy posiblemente pueda hacer la JEP, ¿no? La JEP, por ejemplo, puede emitir un fallo, una sentencia, instando a todas las autoridades del Estado a que tomen medidas de reparación frente a los daños territoriales, ambientales, sociales, políticos, económicos, culturales, etcétera, que se haya causado sobre un pueblo. Pero son unas órdenes judiciales. Como ya tenemos muchas órdenes judiciales que no se están cumpliendo. Entonces, de fondo, se necesita, digámoslo, que se cumplan las órdenes judiciales, que se cumplan las leyes, que se respeten. Eso de fondo. Ahora, de manera puntual y frente al asunto, a lo que pudiera
hacerse desde la G. Las comunidades son las que saben en la práctica cómo tramitar los asuntos que se están dando al interior de su comunidad. Los asuntos, digámoslo, repito, el fenómeno de la violencia sigue existiendo, entonces yo creo que el diálogo tiene que fortalecerse en los escenarios territoriales, que las magistradas, los magistrados vayan al territorio y conversen con las autoridades territoriales en un escenario, digámoslo, del nivel judicial, en un escenario judicial, no en un diálogo político ni en un diálogo cultural, sino entender que yo como magistrada o magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz voy a hablar con unos magistrados del territorio y vamos a tomar decisiones judiciales que permitan, digámoslo, resolver asuntos concretos, resolver asuntos de impacto. Entonces, si hay implicados, victimarios, comparecientes que tienen algún asunto pendiente por resolver en un territorio determinado, se necesita que esos diálogos se afinen mejor en el territorio y que incluso sea como una especie de escenario de audiencia pública, donde se puedan tomar algunas medidas. Yo no te podría decir cuáles son esas medidas. Yo creo que las comunidades saben qué es lo que sí se puede hacer en territorio, a qué se puede comprometer ese compareciente, que por lo general se fueron del territorio, están compareciendo, ¿cierto? De buena fe, pero tienen mucha relación, incluso conocen todavía de los actores que están en el territorio y pudieran ayudar a hacer un desescalamiento del conflicto, ¿cierto? Ayudarían a proteger mejor a las líderes y lideresas que están amenazados, etcétera. Ayudarían a esclarecer el tema de desaparecidos, entre otras medidas, más allá de los TODAR, eso que los ponen a que hagan una escuelita, que arreglen el camino veredal, importante, pero yo creo que hay unas cosas que las comunidades saben y les pueden pedir a ellos, pero llevémoslos a ese escenario de confianza. Explíqueme un poco qué hace que esta zona específica, este territorio, bueno, esta serie de territorios en el norte del Cauca, sur del Valle del Cauca, hayan sido tan golpeados por el conflicto que necesiten territorialmente un macrocaso de la JEP. ¿Qué es lo que se cruza en el Cauca que ha hecho tan complicado llevar la justicia reparativa allá? Intentaba un poco mencionarlo al principio de mi intervención cuando decía, mira, es que realmente el Cauca se ha vuelto una zona geoestratégica para todo el combustible que necesita el fenómeno de la violencia. Aquí es innegable que el tema del narcotráfico ha estado cruzado con el fenómeno de la violencia y el norte del Cauca entonces se ha vuelto uno de los pulmones que está dando oxígeno con el tema del cultivo, el tránsito de la coca, para ser muy concreto y puntual. Entonces el norte del Cauca se comunica con la costa pacífica, ¿cierto? Pero además en el norte del Cauca hay un tema unos temas de despojo territorial histórico, ¿cierto? Que también son fenómenos que han generado y ya estudiados, incluso reconocidos por la Comisión de la Verdad, que el despojo territorial también ha sido una de las causas y elementos que ha generado la violencia en Colombia. Y eso está pasando en el norte del Cauca cuando uno estudia norte del Cauca, el sur del Valle, y uno ve que todas las tierras, la mayoría están concentradas en empresas privadas que es para el uso mira que, en mi opinión personal, uno de los temas más sensibles de la Ley 70 hay unos elementos transversales, históricos, que hay que resolver de fondo y que han hecho que la JEP tome ese caso, tome esta zona como un caso prioritario y por eso es el macrocaso 005. ¿Cuál cree usted que va a ser el desafío más grande a lograr a la hora de entrelazar estas dos concepciones de justicia? Uno de los retos grandes que vamos a lograr es que estos tribunales afro van a ser la punta del iceberg para que en cualquier momento, así como los hermanos indígenas tienen una jurisdicción especial, los afro vamos a tener hacia el futuro también una posibilidad de tener una jurisdicción especial. Creo que nosotros hemos venido trabajando con la JEP, con algunas instituciones como OIM, como la Universidad Javeriana, como el PNUD,
que han venido, digamos, creyendo en este trabajo que ha venido desarrollando la comunidad afro a nivel nacional y especialmente en el departamento del Cauca. También hemos hecho muchos diálogos con los indígenas y cuando hablamos con ellos y conocen lo que nosotros venimos haciendo, realmente ellos nos dicen que ellos comenzaron de esa forma, creando no un tribunal afro, sino ellos tenían otro nombre, pero que nosotros hemos iniciado bien, nos dan ánimo y nos hacen sugerencias. De los principales retos al que se enfrenta este sueño es la credibilidad respecto de la nacionalidad colombiana, el pueblo colombiano en general. Han pasado últimamente muchos sucesos que han revelado pues una cara oculta, no oculta de Colombia, sino que ha estado en una sombra difuminada, pero ha estado ahí, que ha sido una Colombia racista y que segrega. Experiencias como los rituales étnicos dentro de el aspecto político en Petro y Francia han sido satanizados en redes públicamente. Esto que denota pues que hay un rechazo a ciertas prácticas, todavía incluso con el sistema indígena que funciona. Y eso constituye unos argumentos ad nauseam, que quiere decir unos argumentos que son mentiras, pero que se repiten y al repetirse quizá podrían entenderse como una verdad, lo cual quiere decir que no dejan de ser mentiras. ¿Cuáles son esos argumentos a los que nos enfrentamos mediante este modelo? Primero, que el pueblo afrocolombiano, por ser afrocolombiano, por ser, por ejemplo, del norte del Cauca, es un pueblo violento per se. Eso es un imaginario que existe y hay que abruptamente ha hecho mella en el pueblo y al que se enfrenta este sistema, puesto que si se dice, se afirma popularmente que el pueblo afrocolombiano per se responde a un contexto violento, que son violentos, entonces no se va a creer en que un sistema de justicia, aunque alternativo, operado por el pueblo afro, sea un sistema coherente. Entonces hay que romper eso. Eso yo creo que es un reto muy difícil, pero eso se hace mediante la práctica, mediante el diálogo, mediante estos espacios que garantizan que la voz, que la oralidad pueda transmitirse de un contexto. Y es que el pueblo único no es eso, la cultura afro tampoco responde a eso, pero esos imaginarios existen. También se puede ver, porque el mismo pueblo afro muchas veces rechaza su propia cultura y eso constituye un principio de endorracismo que ha sido profundamente estudiado. Un endorracismo territorial y ontológico y también epistemológico, por lo llamarlo así, que dice que no, que entonces yo por ser afro, entonces soy violento, soy bruto y no puedo pues desarrollar. Eso existe y suena abrupto, pero existe dentro de la comunidad y rechazan, no, este sistema no funciona, yo no creo en eso. Pero lograr la credibilidad es algo difícil, pero se está construyendo y lo hemos logrado con un profundo camino de investigación. Es más cercana a esta idea de la justicia ancestral afro como la que hubo en el norte del Cauca, la idea de una justicia transicional como la JEP, que tiene un enfoque en las víctimas y la reparación, que la justicia ordinaria que está enfocada en el castigo. Yo digo, cuando miramos el tema de la justicia ordinaria, pues yo creo que hay desconfianza. Es una justicia que no recoge los contextos, las problemáticas, y cuando uno en cualquier actividad de la vida, incluido la justicia, no recoge las problemáticas, la forma de sentir, de mirar, pues yo creo que uno está alejado de la realidad. Y creo que en Colombia la gran mayoría del pueblo, no solamente los afros, desconfía de la justicia, porque hay un elemento bien importante y es los temas de corrupción. La justicia no funciona, funciona para algunos sectores de la población y eso ha hecho que en Colombia haya mucha impunidad. Cuando uno mira la G se vuelve como lo contrario. Se trata de generar más justicia, recogiendo también las problemáticas de los territorios, y eso genera más diálogo y eso hace que la gente pueda estar más cercana a esa realidad. Lo que nosotros realizamos cuando hablamos del tribunal es buscar que se puedan realizar unos juicios frente a las problemáticas que se presenten muy coherentes.
porque realmente cuando a cualquier ciudadano de este país usted le habla de justicia, la gente habla de impunidad, habla de corrupción. Nosotros creo que este modelo ancestral, que le llamamos el tribunal, está muy cercano al tema de la JEP. Por eso les quiero decir que hemos compartido con ellos en muchos escenarios, en muchas reuniones, porque ellos convalidan. Y una de las cosas que nosotros vemos es que ellos nos han venido dando ánimo para que sigamos, porque tal vez en todo el recorrido que se ha hecho a nivel del país, creo que el único ejercicio que ya se viene aplicando en los territorios, que incluso ha sido reconocido por varias de las alcaldías, en los territorios donde hemos trabajado, hemos compartido con la gobernación del Cauca y, como lo decía, con funcionarios de varias ciudades, creo que es una forma. Por eso, nosotros creemos que el modelo nuestro está muy cercano a lo que busca la JEP y es de que se realmente haya justicia y que no se genere la palabra impunidad, que es uno de los elementos graves que se ha venido presentando a Colombia en los últimos años. Pasemos ahora, por favor, a la Ley 70 del 93. ¿Qué resultados iniciales están esperando ustedes de la promesa hecha por la vicepresidenta Francia Márquez de implementar a fondo la Ley 70 de 1993? Pues vea, pues yo creo que Francia encarna la lucha nuestra. Incluso para nosotros como afro es un honor de que Francia esté allá, porque sus primeros pinitos como lideresa lo dio al lado de nosotros cuando estábamos constituyendo la organización, y ella pues conoce lo que hacemos, y yo creo que hoy en Colombia no podemos tener mejor lideresa en ese cargo. No le va a quedar fácil porque en este país las luchas de las comunidades marginadas ha sido difícil. Nosotros somos conscientes que aquí hay un racismo estructural, y aunque el presidente y ella como vicepresidente y muchos ministros, va a haber mucha gente que se va a oponer, porque aquí no solamente que existan las normas, va a haber normas que ellos van a sacar para implementar la ley 70, pero va a haber resistencia, y usted sabe que Colombia es un país de ley. Hoy salió una ley, se impugna, a los 8 días sale otra, y una contrarresta. Pero lo que sí nos queda claro es que ella va a ser una verdadera aladí para que las comunidades afro, negras, raizales, parenqueras, o la palabra nar que nos recoge a todos, pues se pueda mejorar en condiciones. También somos conscientes que nosotros llevamos más de 200 años de frustraciones, de luchas inalcanzadas, de sueños frustrados, de muchos planes de desarrollo o en no desarrollo realizados desde el orden municipal, desde el orden departamental y nacional, y somos conscientes que vamos a avanzar. No vamos a resolver, es más, nosotros seríamos conscientes y coherentes que si avanzamos en un 30% de la problemática que tenemos, hemos logrado, y creo que se justifica la lucha. Sé que ella va a regar muchas semillas, pero nos quedan muchos años, y yo creo que muchos de nosotros hoy estamos planteando la semilla para que nuestras próximas generaciones puedan convivir en un país más justo y más equitativo. ¿Cuál va a ser el desafío más grande en ese camino hacia implementar la Ley 70? De esos retos más grandes, yo diría que son dos. Uno es el tema de garantizarle a los consejos comunitarios la titulación colectiva. Y digo que se vuelve un reto porque sabemos que hay territorios para los afros, pero también surge la necesidad y la problemática para los indígenas. Y hoy en el departamento del Cauca, yo creo que ustedes conocen las dificultades que estamos teniendo, pero con la madurez de los eventos interétnicos, estoy seguro que se pueden resolver, porque los afros y los indígenas no podemos ser enemigos. Somos pueblos originarios que hemos padecido y que las dificultades casi son las mismas. Entonces creo que el darle posibilidad a que los territorios se empoderen con lo que llamamos los territorios colectivos nos hace fácil, porque muchos de los territorios donde están los afros
ha sido determinado por algunas empresas o entidades nacionales o internacionales para el desarrollo de sus macroproyectos que no recogen la visión de nosotros. Entonces, ese es uno de los temas graves. Y el otro es que muchas veces en nuestros territorios también se desarrollan proyectos ambientales que van en contravía también de las normas y esos parámetros que nosotros también queremos trabajar, y es que no se contamine el medio ambiente, que no se afecten los ríos. Y ustedes saben que por algunas causas que conocemos, en los territorios nuestros también hay presencia de grupos y actores armados, y eso creo que va a ser una de las dificultades grandes para desarrollar los territorios colectivos y que se puedan desarrollar normas ambientales en los territorios nuestros, como lo que tiene que ver como el tema de minería. Otro tema también muy espinoso que sabemos que se ha dado debates incluso en el Senado de cómo acabar la consulta previa. Creo que ese es uno de los temas que tiene que ver con la reglamentación de la ley 70 y que no va a ser fácil, pero creemos de que Francia no va a estar sola arriba. Acá va a haber unas comunidades, unas organizaciones, unos consejos también con mucha capacidad de movilidad y con mucha capacidad también de entender que la lucha tiene que tener varias aristas, y una no solamente es el modelo que hemos venido trabajando, conciliando, sino que se tienen que crear otras posibilidades para avanzar. Repito, el pueblo afro ha sido un pueblo pacifista por naturaleza, pero creo que la práctica le va demostrando que tiene que haber otra forma de ayudarla, porque no solamente con el diálogo, sino que en Colombia se ha demostrado que las comunidades tienen que movilizarse. Y yo creo que Francia hará todo lo posible allá a nivel de la vicepresidencia, y las comunidades estarán apoyándola de las bases desde los territorios. Por último, Ari, cuénteme cómo ven el proceso de protección a líderes sociales que se ha planteado desde el Congreso y que va a tener su piloto en el Cauca. Bueno, esa es una apuesta necesaria y urgente. ¿Y por qué aquí en el Cauca? Pues porque el departamento del Cauca es el que más muertos ha puesto, por llamarlo así, llamados líderes, tanto indígenas como afrocolombianos, como campesinos, comunitarios. Entonces, resulta que si no se le da especial atención, como no se le ha dado a esta dificultad que estamos pasando como líderes, es imposible también reconstruir el tejido, puesto que la muerte a líderes que son completamente ajenos, y no digo que las otras personas no lo sean, sino que digo que son ajenos a los procesos que tienen que ver con la corrupción, con la afectación de las tierras, con el AMPA mismo, entonces sean tan brutalmente masacrados, porque esto constituye básicamente una masacre en relación. Es muy específico lo que vemos en relación a quienes mueren: líderes ambientales, líderes comunitarios, líderes políticos. Y duele ver morir amigos, ver morir compañeros dentro del territorio porque son líderes y porque hacen un trabajo de defensa. Y la justicia ordinaria no ha respondido. Creo que no va a poder ni pudo dar respuesta a esta dificultad, a esta problemática de la persecución, asesinato, casi un genocidio frente a líderes en Colombia, y lo vemos también en América Latina, pero en Colombia ha sido muy particular el asesinato de líderes. Entonces es urgente, necesario, y el pueblo afrocolombiano, el pueblo étnico afrocolombiano, paisano y palenquero, cuando digo afrocolombiano, pues personalmente lo relaciono a todos, pero pues lo menciono aquí porque es importante decir que todas estas diferenciación étnica pues responde a un contexto de descendencia. Entonces todo el pueblo, estas comunidades afrodescendientes ¿verdad?, necesitan pues, y los liderazgos de estos pueblos, también como los indígenas, los campesinos, necesitan una especial atención, porque si no vamos a seguir cayendo uno tras otro y quizá muy cercanos a nosotros. Hemos visto pues que últimamente se ha presentado acá en el norte del Cauca consecutivamente muertes a líderes indígenas, jóvenes, aún en Santander, que lo sacaron de la casa. El observatorio que tiene el CRIC ha denunciado que en los últimos 3 años la muerte de líderes supera los 300. Y si nos ponemos a contar del contexto único afrocolombiano, que no se ha contado bien, va a haber un número también alto en alza. Como organización creamos un observatorio
Ya está pronto el lanzamiento en alianza con la Universidad Javeriana de Derechos Étnico-Territoriales y tenemos una matriz y en esta matriz hemos podido recoger muchos casos que normalmente no salen publicados, no salen en estadísticas, pero que responden a liderazgos comunitarios, liderazgos sociales dentro de los territorios afro. Entonces es urgente, necesario y el pueblo debe también sumarse a la ayuda para implementar este mecanismo, porque es el pueblo mismo el que ofrece la solución mediante las ideas, porque es el que es afectado. Hoy, a través de la UNP, pues yo creo que no es garantía. Algunos líderes, lideresas, pues tienen la posibilidad de ciertas medidas de protección, el carro, escolta, pero lo que sí ha demostrado que no es garantía. Por eso los líderes, lideresas y las organizaciones afro han tenido que ir poco a poco creando sus medidas de protección en los territorios. Por eso ustedes ven que en la mayoría de las comunidades y en la zona de los consejos comunitarios se ha venido trabajando casi lo que nosotros llamamos como una policía civil o cívica, que es lo que llamamos la Guardia Cimarrón. Ya en todos los territorios usted ve que tenemos Guardia Cimarrona, porque es la forma de garantizar cierta procesión a los territorios para tener un control de quiénes llegan y quiénes salen a nivel de los territorios de los consejos comunitarios. Y la otra es que cada líder y cada lideresa tiene que tomar algunas medidas de autoprotección. Hoy, la mayoría de las organizaciones como UAFRO, como la CENOVA, etcétera, han ido creando, digamos, sus propios mecanismos. No solamente que la sede tenga, digamos, cámaras, etcétera, sino que tienen que haber unas medidas de control, desde que la gente sale de la oficina, garantizar cómo está el contexto del territorio donde se va a desarrollar el taller, la reunión o la actividad comunitaria, sino qué está pasando en el camino y se tiene que manejar con clave. Entonces hoy todas las organizaciones y los líderes, cuando se mueven a los territorios, tienen que tener unas medidas de control. Y si se observa que hay alguna dificultad, no hay que llegar. O sea, si dejamos todo a nivel de la UNP o del gobierno, pues se van a seguir presentando dificultades. Por último, y pensando precisamente en la dinámica constante de despojo de tierras, ¿existe o subsiste la promesa de la vicepresidenta Francia Márquez de aplicar ahora sí a fondo y en la total extensión de sus posibilidades la Ley 70 de 1993? ¿Qué posibilidades existen verdaderas de implementación de esta ley? ¿Cuáles serían sus extensiones? ¿Cómo se vería eso en la práctica? ¿Cree que estamos aptos para llevar a cabo esa implementación? ¿Cree usted que la normativa, más allá de existir, tiene cómo ponerse en práctica? Uno de los temas más sensibles de la Ley 70, para mí, en mi opinión personal, es de los que más ha avanzado. Y es paradójico, ¿no? El tema del reconocimiento de las tierras, y la tierra siendo un elemento de disputa y de conflicto en Colombia, pues el capítulo tercero de la Ley 70 se reglamentó a través del decreto 1745 del 95, y a través de esa medida se han reconocido aproximadamente 5.700.000 hectáreas a las comunidades negras. La mayoría de estas tierras están sobre el Pacífico y pues la norma también contempla las tierras por fuera del Pacífico. En esas otras zonas no ha avanzado y efectivamente uno podría entender que hay una falta de voluntad política, pero bueno, se ha tenido un avance significativo. Repito, en uno de los temas más complejos que tiene la Ley 70. Lo demás son temas ambientales, son temas culturales, son temas de no desarrollo, ¿cierto? Y yo ahí lo que he visto es que no ha habido voluntad política por parte del gobierno nacional para reglamentar los otros capítulos de la Ley 70. Ustedes vienen tomando medidas parciales que están generando, en mi opinión, acción con daño, porque entonces se entienden como medidas afirmativas, abrir, no sé, 5, 10, 15, 20 cupos en una universidad pública, pero no se intenta resolver de fondo y de manera integral todo el tema de la etnoeducación para la gente negra. Así sucesivamente uno podría encontrar otros temas, salen proyectos, algunas entidades del gobierno entonces
tienen proyectos productivos, convocatorias, presente usted consejo comunitario, puede acceder a estos recursos, pero no se implementa realmente una política, repito, de etnodesarrollo que contempla el capítulo 7º de la Ley 70. Todo esto para decir es una voluntad, lo que se requiere es voluntad de gobierno y no la ha habido. No la ha habido, recordemos que desde que nace la Ley 70 lo que hemos tenido son puros gobiernos neoliberales que no les ha interesado apostarle a la Ley 70. Ahorita vemos una oportunidad con un gobierno de diálogo, un gobierno distinto, y tenemos toda la esperanza en que este gobierno pueda avanzar hacia esos compromisos, a su deber de reglamentar la Ley 70 para que, digámoslo, los planes, programas, proyectos y otras oportunidades puedan llegar a los pueblos, al pueblo negro en particular. Muchísimas gracias y bueno, espero que volvamos a encontrarnos aquí en Capital Político. Bueno, a usted le agradecemos esta posibilidad que nos da a nombre de la CENOVA, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afro y de UAFREO, y yo creo que pues hemos tratado de compartir y esperamos que muy pronto nos encontremos tocando otros temas de la problemática que hoy venimos trabajando en los territorios. De antemano, muchas gracias a ustedes por abrirnos los micrófonos y permitir poner de manifiesto pues las problemáticas y oportunidades que se están presentando para el pueblo negro en este contexto político. Un gran abrazo para todos. Hacemos un pequeño cambio de tema porque vamos a hablar precisamente sobre este mecanismo de protección a líderes sociales que se está planteando desde el Congreso. Nos conseguimos las voces de 3 senadores. Ariel Ávila, de la Alianza Verde Centro Esperanza, Julián Gallo, del Partido Comunes, e Iván Cepeda, que finalmente es quien plantea este mecanismo como una salida a la victimización, asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales. Esto fue lo que contaron sobre este proceso. Son 29 medidas que son sugeridas a distintos órganos del poder público y que tienen por finalidad limitar, debilitar o hacer que cedan las estadísticas en materia de crímenes contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y personas que firmaron el acuerdo de paz. La primera de ellas es que se cree un puesto, es decir, una instancia en la cual todas las autoridades semanalmente estén viendo cuál es la situación de las personas que están en riesgo para que puedan proteger efectivamente su vida. Hay otras medidas como por ejemplo que un oficial, el de más alto rango en cada uno de esos municipios, responda por la situación de seguridad de los líderes sociales. Es decir, se crea una responsabilidad clara en cabeza de la autoridad militar de protección. El presidente Petro ha dicho que vamos a cambiar la lógica. Ahora no se mide por bajas, utilizando ese lenguaje que es realmente desconcertante, pero no se mide ya por las bajas contra el enemigo, sino en la protección de vidas, el éxito de las fuerzas militares. Crear un puesto de mando unificado, por ejemplo, en cada uno de estos municipios, hacer ese seguimiento cada 8 días con ese puesto de mando unificado, crear responsables especiales para comunidades y lideresas sociales, entre otras. Correcto, aquí en estos 65 municipios lo que se hizo fue cruzar los hechos de violencia que han afectado a los líderes sociales, defensores de derechos humanos, afirmantes de la paz y otros hechos de violencia que se han presentado, de manera que se busca atender, digamos, todos estos fenómenos y se solicita al gobierno nacional que se deroguen 2 decretos que limitaron la implementación del acuerdo en términos de garantizar la asistencia de las comunidades a esos consejos de seguridad que se desarrollan en los territorios. Son 29 medidas que son sugeridas a distintos órganos del poder público y que tienen por finalidad limitar, debilitar o hacer que cedan las estadísticas en materia de crímenes contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y personas que firmaron el acuerdo de paz. Es un plan inicialmente que no requiere ninguna decisión legislativa, sino simplemente son propuestas o recomendaciones para las autoridades
y la primera de ellas es que se cree un puesto, es decir, una instancia en la cual todas las autoridades semanalmente estén viendo cuál es la situación de las personas que están en riesgo, para que puedan proteger efectivamente su vida. Hay otras medidas como por ejemplo que un oficial, el de más alto rango en cada uno de esos municipios, responda por la situación de seguridad de los líderes sociales. Es decir, se crea una responsabilidad clara en cabeza de la autoridad militar de protección. El presidente Petro ha dicho que vamos a cambiar la lógica. Ahora no se mide por bajas, utilizando ese lenguaje que es realmente desconcertante, pero no se mide ya por las bajas contra el enemigo, sino en la protección de vidas, el éxito de las fuerzas militares. La Comisión de Paz del Senado de la República acogió las sugerencias de las Naciones Unidas, particularmente del equipo que está aquí en la supervisión del proceso de paz, y organizaciones sociales. Priorizamos 65 municipios de los 1.122 que tiene el país, donde se concentran los mayores índices de violencia, para comenzar unas visitas, para comenzar a implementar, ayudar y hacer seguimiento o aconsejar implementaciones de políticas de 29 medidas en esos 65 municipios. El primero va a ser en Caldón, eso es norte del departamento del Cauca, del suroccidente colombiano, donde además vamos a conectar comunidades de otros 6 municipios. Para cerrar este episodio de Capital Político, vamos con una noticia triste, no solamente triste y no solamente lamentable, una noticia pues, que francamente es impresentable y que lastimosamente se repite y se repite en nuestra historia. Vamos a hablar sobre el episodio del pasado 25 de julio, en donde Jesús Díaz, José Arévalo y Carlos Ibáñez fueron asesinados por la Policía Nacional. En su momento se presentó como si fueran bajas del Clan del Golfo, que durante ese mes y durante esos días estuvieron haciendo un muy cruel plan pistola contra la fuerza pública que nosotros también documentamos aquí en Capital Político. Se presentó como un triunfo del ejército, al menos como una retaliación en medio de lo que se entiende como la guerra contra estas bandas criminales. Y sin embargo, varios soldados confesaron en un video y señalaron al coronel Benjamín Núñez de haber asesinado a 3 jóvenes indefensos. Es decir, que estos jóvenes que fueron presentados como miembros del Clan del Golfo en realidad eran unos muchachos que estaban haciendo piques y que por eso habían sido detenidos por la policía. Esta historia fue presentada hace varios días por el portal, por el medio independiente Vorágine.co, y se encuentra con nosotros José Guarnizo, periodista de Vorágine. José, bienvenido a Capital Político. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Cuénteme, por favor, ¿cómo encuentran ustedes el testimonio de estos patrulleros que confiesan que el asesinato de estos 3 jóvenes pues era un asesinato a jóvenes indefensos? ¿Cómo encuentran ustedes este material testimonial? Nosotros ya le habíamos hecho seguimiento al caso, habíamos publicado pues un primer artículo. La reportería que se hizo en ese momento, ese artículo no lo hice yo, pero yo estuve como muy pendiente coordinando todo. Empezó a salir esa versión de que el coronel Benjamín Núñez, que era el comandante operativo de la policía de Sucre, los había disparado, pero no teníamos, solamente habían comentarios y rumores. Entonces, a partir como de esa pista, por decirlo de alguna manera, empezamos a consultar fuentes judiciales, en fin, empezamos como a insistir, hasta que logramos obtener estos videos. Son videos en los que 3 patrulleros dan una declaración ante la misma policía el 2 de agosto, hacen un interrogatorio, la inspección de la policía, que es la encargada como de investigar internamente y disciplinariamente pues a los uniformados, a los policías, y lo que hicimos fue pues publicarla el sábado pasado en la noche. Ahí digamos que sabíamos que Caracol Televisión también tenía ese material
y pues decidimos como sacarlo al tiempo, pues porque no se trataba como de sacar una chiva o algo así, sino simplemente pues poder informar adecuadamente sobre este caso. Y pues esos son unos testimonios muy directos, son patrulleros que estaban ese día en el supuesto operativo. Ellos dicen haber sido testigos del momento en que suben a los 3 chicos heridos en la camioneta, en la parte de atrás, y los 3 relatan y coinciden en ese relato de que el coronel Benjamín Núñez les disparó ahí a sangre fría, a corta distancia, en estado de indefensión, lo cual configura una ejecución extrajudicial y también, pues claramente a todas luces un delito que los mismos patrulleros debieron en su momento, pues en teoría, los patrulleros debían haber capturado a su superior en una situación de flagrancia, pero pues ellos dicen que sintieron miedo y pues el coronel estaba armado también. La policía de Sucre no solamente ha negado las versiones de estos 3 patrulleros, sino que los ha señalado de pertenecer también al Clan del Golfo, ¿no? Como de ser unos infiltrados que lo que están tratando de hacer es desacreditar a la fuerza pública. Estas versiones, ¿qué tanto futuro tienen o qué tanto se trata de lo que ha pasado a menudo, que pasó? Además, ustedes estuvieron también ahí en el caso de la masacre en Putumayo, simplemente formas de aplazar un juicio mediático o un señalamiento social? No, yo creo que esas versiones ya están desvirtuadas. Digamos que yo tengo conocimiento de que al menos el general Vargas, antes de irse, se dio cuenta que las versiones que estaba entregando el comandante de la policía de Sucre y este coronel Benjamín señalado de disparar no eran tan creíbles y ordenó los llamó a calificar servicios, es decir, los despidieron. Sin embargo, ahí hay un asunto que no se entiende muy bien, y es que pues teniendo estos testimonios desde hace tantos días, porque digamos la fiscalía no armó inmediatamente un caso para pues eventualmente tomar acciones frente a esos testimonios y frente al coronel, y pues hoy en día sabemos que él no se encuentra en el país. Sí, eso es lo otro. Esto le dio tiempo suficiente al coronel Núñez de fugarse. ¿Qué razones podrían existir precisamente detrás de este atraso? Yo sé que parte de eso puede ser especulación, pero ¿qué han podido ustedes averiguar sobre las razones de esta demora? La verdad es un caso bastante extraño, digamos, que no se haya, o sea, que la fiscalía hasta el día de hoy no haya tomado decisiones frente a este triple homicidio, frente a esta ejecución, pues porque hay unos elementos probatorios, digamos, que son muy difíciles de rebatir, incluso más allá de los testimonios de los patrulleros. Y es que a estos chicos, cuando los suben a la camioneta y los cogen de alguna manera, hay videos que muestran que ellos estaban en ese momento con la policía, y de ahí no se volvió a saber nada de ellos hasta que la misma policía los entregó muertos. No era una situación de combate, ellos no estaban armados, ellos no representaban ningún peligro, no había una orden de captura en contra de ellos. O sea, el operativo es abiertamente irregular, ilegal, y por eso nos extraña un poco que la fiscalía no haya tomado ninguna acción hasta este momento. Sí, es extraño porque, y esto lo hemos tenido que repetir en Capital Político hasta el cansancio, dentro de lo que se entiende como asesinatos falsamente presentados como bajas en combate, se incluye también el asesinato a quemarropa de combatientes que están capturados, ¿no? De gente que está capturada y que está sometida. Entonces, eso también pues, se entiende porque obviamente es una transgresión de las reglas de la guerra, que finalmente son a las cuales está apegada por la legislación colombiana la fuerza pública, sea esta ejército o policía. ¿Qué se está esperando? ¿Qué va a pasar ahora que se sabe que Núñez está por fuera del país? ¿Quién debería encargarse entonces de su persecución? ¿Se lo va a llamar a cuentas? ¿Existe algún movimiento por parte de la fuerza pública para un poco reparar el daño hecho? Uy, pues estos procesos son bien demorados. Pues digamos, si una familia de estas aspira por un lado a una reparación, por el lado del proceso penal, lo que todo el mundo está esperando es que la fiscalía haga algo, o sea, que libre órdenes de captura, o en qué etapa está, digamos, ese procedimiento, porque, digamos, si eso sucede, si la fiscalía
va ante un juez y pida una autorización para una orden de captura, pues tendrían que emitir una circular roja de Interpol para poder ubicar al coronel, capturarlo y extraditarlo a Colombia para que responda por esos actos y obviamente con toda la garantía de sus derechos pueda enfrentar el juicio. Perfecto, pues esperemos a ver qué seguirá saliendo. Nosotros, como siempre, muy pendientes de lo que ustedes están haciendo, una muy buena labor en Voragine.co. Muchísimas gracias, José, por aceptar esta invitación y pues bueno, quedamos pendientes de cualquier novedad en esta noticia. Gracias, Santiago. Un abrazo a todos tus oyentes. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que pasa en Capital Sonoro, los muchísimos podcasts que tenemos para su entretenimiento, deleite y sobre todo información, ocurren gracias al trabajo arduo de todo nuestro equipo. Nuestra productora María Alejandra Cuestas, nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto y nuestro editor Cian Bernardo González. Recuerden también que somos comunicación pública, no tenemos muro de pago, no tenemos un programa de suscripciones, no tenemos un programa de patronato ni mecenazgo, ni necesitamos financiación. Lo que sí necesitamos y les pedimos es que por favor nos recomienden, comenten, nos califiquen, recomiéndennos con sus amigos, peguen el enlace de este episodio en su chat familiar, en el lugar en donde discuten de política, en sus redes sociales, para que crezca la comunidad que está conversando y que oye los podcasts de Capital Sonoro y por supuesto Capital Político. Llegamos hasta acá, nos oímos la próxima semana. Muchísimas gracias por su audiencia. Capital Sonoro.